Ahí va. Ahí va. Bueno, Bueno, buenas tardes bienvenidas, para bienvenidas, quienes lo vean bienvenides. después. Bueno, en este encuentro vamos a trabajar con un concepto de Ana María Fernández, que es el de clínica de la clínica, para ver un poquito qué es lo que propone Ana María en relación a la clínica de la crueldad y sobre algunas lecturas de lo que hace síntoma en psicoanálisis, en la teoría psicoanalítica y en la clínica psicoanalítica, y algunas contrapropuestas que trae en relación a eso. Y después vamos a pensarlo un poquito en relación a lo que venimos trabajando, investigando con Gaby, como análisis contrasexual. Este de Clínica de la Clínica, nosotras lo tomamos de varios textos de Ana María. Hay en el último libro que sacó, que es este, el de Psicoanálisis de los lapsos fundacionales a los feminismos del siglo XXI, el libro se divide en 6 partes y la anteúltima parte, o sea, la parte 5, está dedicada a ese tema y incluye dos capítulos. Uno es Clínica de la Clínica, perdón, no, Clínica de la Crueldad, y el otro es El estrago paterno, ¿no? Donde problematiza esta idea que quedó un poco enquistada en el psicoanálisis del estrago materno sin tomar en consideración el estrago paterno también, o las cuestiones que tienen que ver con las violencias ejercidas por los varones dentro de la familia nuclear. Vamos a retomar sobre todo lo que plantea en la introducción a esos 2 capítulos, que es como una síntesis más metodológica de lo que viene a proponer con este concepto. Al mismo tiempo, esto lo pueden encontrar, algunos desarrollos parecidos, por lo menos, de estos conceptos los pueden encontrar en un texto que está liberado de Ana María que se llama Crítica y Clínica, o Clínica y Crítica, no me acuerdo, pero lo van a encontrar fácil. Es la transcripción de una clase abierta que dio para un grupo de estudiantes, donde se pregunta esto, digamos, cómo construir un psicoanálisis que realmente esté a la altura de la época y que no se dedique únicamente a construir nuevos cuadros psicopatológicos cada vez que ve algo que no se ajusta a las categorías con las que viene trabajando desde la modernidad, ¿no? Ahí también va a hablar un poco de conceptos que vamos a retomar hoy, como el de hospitalidad y como esta idea de clínica de la clínica. Y otro lugar donde me parece que lo viene trabajando bastante es en un libro que se llama Jóvenes de Vidas Grises, donde va a trabajar justamente con pibes jóvenes, o sea, pibes con los que comparte, me parece, 2 diferencias grandes. Primero, el estatus social. 3, el estatus social, la edad que tienen, y el contexto social en el cual fueron criados, cuáles eran los ideales con los cuales fueron criados estos pibes con los que está trabajando y con los cuales se crió ella. A partir de eso empieza a preguntarse también, tiene en uno de esos capítulos, creo que se llama La pregunta por el deseo y la hospitalidad del dispositivo, o algo por el estilo, ¿no? Empieza a preguntarse también esto, ¿qué del dispositivo psicoanalítico y de esta pregunta histórica por el deseo sigue siendo útil para habilitar la hospitalidad de las realidades con las cuales se enfrentan ciertos consultantes, ¿no? ¿Hasta dónde se puede pensar únicamente en una interpretación en relación al deseo y en un trabajo en diván, sobre todo cuando nos encontramos con ciertas circunstancias particulares que tienen que ver con lo cultural, con lo histórico y muchas veces con la situación económica o con la situación de desidia en la cual están algunos consultantes? Un poco porque también me parece que ella lo que ya venía trabajando desde que trabaja con la mujer de la ilusión, o cuando habla de las lógicas colectivas, es cómo pensar la relación entre el psiquismo y lo social. Ella se viene preguntando si el sujeto con el que trabajamos es siempre el mismo, cómo se relaciona esto con las condiciones socioculturales y políticas en las cuales estamos insertes, si podemos realmente hacer por un lado sociología y por otro lado una interpretación del sujeto que no tiene absolutamente nada que ver con lo contextual, ¿no? Y después lo va aplicando en diferentes lugares o en diferentes prácticas. Bueno, se me ocurría esto, pensar un poquito algunas ideas que ella viene trayendo, o algunas ideas en las que a mí se me ocurre insertar un poco esta idea de clínica de la clínica antes de leer un fragmentito donde ella intenta definir
qué es la clínica de la clínica. Acá, en este mismo libro también, ¿no? En el libro verde del psicoanálisis de los lapsus fundacionales, ella va a ubicar como diferentes periodos de su obra, ¿no? Y va a decir que en un primer momento su obra se relaciona mucho con hacer una lectura sintomal del psicoanálisis, es decir, con empezar a preguntarse qué es aquello que el psicoanálisis no está diciendo, qué es aquello que el psicoanálisis va a tomar como un dado, qué es aquello que el psicoanálisis va a transmitir de manera naturalizada, y además como algo indiscutible, es decir, qué es aquello que hace que el psicoanálisis, en lugar de ser pensamiento en movimiento, en lugar de ser una construcción crítica de conceptos, termine siendo una dogmatización. Y va a establecer diferentes críticas en relación a las construcciones psicoanalíticas en toda la primera parte de su obra. Ahí va a hablar bastante en relación a cuestiones de género, en relación a cuál es el lugar que ocupa la mujer en la obra psicoanalítica, ¿no? Pero después de empezar a realizar estos análisis, ella va a traer algo bastante propositivo, que es su idea de MPR, o de metodología de problematización recursiva. Después de hacer esta crítica de cuáles son los impensados en psicoanálisis, de qué es aquello que el psicoanálisis transmite de forma naturalizada, digamos, ella se va a proponer una manera particular de escribir teoría, de pensar, digamos, pero también esta manera de escribir teoría y de pensar se va a transformar en una forma de practicar el psicoanálisis y de replantearse cómo se arma el dispositivo. Yo creo que en este segundo movimiento de pensar, si vamos a repensar los conceptos, cómo esto se va a transmitir, se va a transformar en una práctica, que ahí podríamos ubicar esta idea de la clínica de la clínica. La metodología de problema... Sí. No, seguí, después quiero agregar algo. No, esto pensaba, ¿no? Que la metodología de problematización recursiva, digamos, es una propuesta de Ana María que nos va a permitir ubicar cuáles son los condicionamientos políticos, sociales, culturales que se entrecruzan cuando se arman las categorías de una teoría, ¿no? Y poder ubicar cómo eso opera dentro del dispositivo psicoanalítico, y al mismo tiempo empezar a pensar cómo podemos construir teoría de otra forma, ¿no? Y para ella, la idea de construir teoría de otra forma me parece que va a tener bases en dos lugares. En primer lugar, en superar la unidisciplina, es decir, dejar de pensar que el psicoanálisis por sí mismo va a ser la respuesta a todas las problemáticas, y ahí va a plantear la idea de transdisciplina, es decir, poder poner el psicoanálisis en diálogo con otras construcciones teóricas. Y poner el psicoanálisis en diálogo tendría que ser desjerarquizar esos saberes y poder poner en duda las certezas psicoanalíticas al dialogar con otras teorías. Es decir, trabajar en transdisciplina no puede ser agarrar un texto de Preciado, tomar dos conceptos de Preciado y decir, pero Preciado no entendió a Lacan porque Preciado no era psicoanalista, ¿no? Pero Preciado no puede tener la última palabra en esta discusión porque Preciado nunca atendió pacientes, por ejemplo, ¿no? Que es un poco lo que ocurre a veces cuando el psicoanálisis hegemónico dice que dialoga con otras disciplinas. Finalmente sigue siendo el psicoanálisis acá, con la última palabra, y las otras disciplinas en la vereda de enfrente. Bueno, Ana María va a proponer poder trabajar en transdisciplina, es decir, cuestionarnos las certezas disciplinares del psicoanálisis para poder construir otra cosa, entendiendo que las construcciones conceptuales son construcciones conceptuales y no verdades. Y como tales, son construcciones que tienen que ver con un ordenamiento social particular, es decir, que pueden transmitir los imaginarios sociales de una época, y que eso puede ser criticado. ¿Qué son los imaginarios sociales? Pueden ser el lugar de la mujer, la heteronormatividad de las parejas. Imaginarios sociales pueden ser que, qué sé yo, que las personas racializadas ocupan cierto lugar y las personas blancas ocupan otro, que las personas con discapacidad ocupan un lugar y las personas sin discapacidad ocupan otro, ¿no? Esos son imaginarios sociales que se han colado históricamente en las construcciones teóricas psicoanalíticas. Esto es algo que está muy criticado en este libro, La mujer de la ilusión, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la mujer históricamente en las construcciones psicoanalíticas? Y cuánto de eso es teoría y cuánto de eso es prejuicio.
Sí, y Y en cómo todo los caso, prejuicios se entraman con las teorías también. Y un poco la propuesta de clínica de la clínica, entiendo yo que apunta a tratar de identificar cuándo la teoría psicoanalítica y su llevada a la práctica en la clínica hace síntoma. mm, ¿Síntoma en qué sentido? Las críticas de Ana María van, por un lado, a la cis heteronormatividad del psicoanálisis o a cuando el psicoanálisis reproduce mecanismos del poder que en la sociedad funcionan como reguladores de las identidades, de las prácticas, de los deseos. Cuando el psicoanálisis reproduce eso en el consultorio, pero también cuando por la teoría misma, por ejemplo, la teoría de la realidad psíquica y de la seducción freudiana, no permite que se pueda alojar e intervenir sobre situaciones de abuso actuales o ocurridas en la infancia, ¿no? Entonces, la crítica creo que esta idea de clínica de la clínica pasa por el lado de esto, de poder hacer lecturas sintomales de la teoría, de la clínica, a partir de cuando están reproduciendo los mismos mecanismos de poder con los cuales tendría que poder intervenir, ¿no? O sea, reforzando los mismos padecimientos que generan esos mecanismos del poder. Por ejemplo, el silenciamiento, las normatividades, eh, el fomentamiento y refuerzo de estereotipos de género, eh, y un poco la idea de clínica de la crueldad apunta a esto, ¿no? A trabajar con personas que hayan ejercido o sufrido violencias, abusos sexuales, o sea, abusos físicos y abusos sexuales, diferencia, ahí Ana María, eh, partiendo de la base de que justamente como la teoría freudiana, por ejemplo, de la realidad psíquica, se fundó a partir de negar o de encubrir, ocultar los abusos sufridos sobre todo por feminidades, por parte de figuras paternas o figuras de varones en la familia nuclear, ¿no? Eh, ahí Ana María ubica una paradoja fundacional, le dice, que es que por parte de Freud, el movimiento por el cual encubre que muchas situaciones de abuso que luego generaron síntomas, fueron efectuadas por padres o figuras paternas de la familia, llevó a que se arme un campo conceptual propio del psicoanálisis freudiano, que es el de la realidad psíquica, ¿no? La diferencia entre la realidad psíquica, el inconsciente y la realidad material. Entonces, lo que ubica es esto, cómo justamente lo que abrió el campo del psicoanálisis es a partir de la desmentida de situaciones de abuso efectivamente acontecidas. Con lo cual, lo que propone Ana María es que si uno va a trabajar con situaciones de abuso, que eventualmente lo va a encontrar porque es algo que ocurre muchísimo, con muchísima frecuencia, no tenemos herramientas, o tenemos muy pocas herramientas desde el psicoanálisis, porque muchas veces las intervenciones y las lecturas de estas situaciones iban por el lado de considerar las fantasías como parte de la realidad psíquica, sin desarrollar herramientas para poder intervenir sobre los hechos que ocurrieron y los efectos subjetivos. Por otra parte, quería agregar que esta crítica que hace Ana María a la cuestión del funcionamiento unidisciplinario del psicoanálisis, o sea, cuando un psicoanalista, por ejemplo, propone que con el psicoanálisis, con los conceptos psicoanalíticos alcanza y que no es necesario articularse a otro discurso, también hay como una desmentida de la construcción del psicoanálisis, porque el psicoanálisis no es una unidisciplina, el psicoanálisis es una disciplina compuesta por una serie de disciplinas, ¿no? Tomemos el modelo teórico que tomemos. Por ejemplo, en Freud, los conceptos están tomados y articulados de muchas disciplinas diferentes, ¿no? De la biología, la antropología, la filosofía, la religión, la teoría energética. En Lacan también el modelo teórico está articulado a toda una serie de disciplinas, como la topología, la lógica, la lingüística, la filosofía también, etc. Entonces,
eh, hay un funcionamiento unidisciplinar del psicoanálisis, siendo que es una disciplina compuesta de muchas disciplinas, con lo cual es como llamativo que haya un rechazo a articularse a nuevas disciplinas o a nuevos desarrollos teóricos de otras disciplinas, como por ejemplo los estudios de género, las teorías queer, los estudios trans, estudios de coloniales o postcoloniales, etcétera, ¿no? Eh, yo tengo la impresión de que una vez que falleció Lacan, no hubo intentos en el psicoanálisis hegemónico, intentos de articularse a otras disciplinas. Un poco quedó como lo que llegó a producir Lacan y bueno, hasta ahí. Entonces, todo lo que vino después de los 80 está como algo que no se articuló el psicoanálisis. Por eso es el trabajo que estamos tratando de hacer con Gaby. Bueno, con distintas personas venimos haciendo eso desde puntos de vista distintos y desde aspectos distintos, pero tratamos de hacer eso, ¿no? Articular estos desarrollos de los últimos años al psicoanálisis, ¿no? Y ver cómo eso también modifica algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, la epistemología de la diferencia sexual, cómo se ve modificada a partir de considerar otros modelos de sexo, a partir de considerar la teoría de la performatividad del género, de los procesos de materialización, por ejemplo, de estos conceptos de Butler, me parece que aportarían un montón a un psicoanálisis que no sea biologicista, binario, cis heteronormativo. Y ahí pensaba esto, ¿no? Que cómo digo, en este cierre unidisciplinar del psicoanálisis, en desmentir cómo se construyó históricamente el psicoanálisis también, vamos a ver la justificación de todas las lecturas, ¿no? La dogmatización sería la justificación de todas las lecturas que hacemos en que alguien lo dijo antes. Esto es porque Lacan lo dijo, repetir una frase de Lacan y cerrar ahí todos los sentidos posibles, y no poder discutir jamás con eso, no poder discutir con la letra del maestro. Ahí vemos un efecto de dogmatización que también Ana María criticó un montón. Pero lo otro que pensaba es que esto puede llevar también, o lleva en muchas ocasiones, a las cristalizaciones de las prácticas. Es decir, cuando alguien propone una modificación del dispositivo, o cuando alguien empieza a criticar que el dispositivo así como lo conocemos no es suficiente para todas las realidades en las cuales nos encontramos, inmediatamente lo que se responde es que eso otro que se hace no es psicoanálisis. Por más que tenga alguna lectura psicoanalítica, eso que está ahí no es psicoanálisis, porque el psicoanálisis es el de diván, que tiene entrevistas preliminares, después se pasa a diván y en algún momento alguien me va a dar el alta, ¿no? Entonces, ¿para cuántas situaciones efectivamente puede sernos útil este tipo de dispositivo aplicado casi que de manera protocolar con todos los consultantes, porque es la única forma de hacer psicoanálisis? Y al mismo tiempo, en cuántas situaciones esta manera de pensar el dispositivo y de practicarlo de manera cristalizada puede implicar un montón de riesgos. Si alguna vez trabajaron en instituciones, habrán visto que es muy difícil en una institución poder, no sé en Buenos Aires, digamos, pero en las provincias a veces es muy difícil en una institución poder decir que uno es psicoanalista. Digo, si yo acá en el norte voy a una institución donde se trabaja con niñas con diagnóstico de discapacidad y digo que soy psicoanalista, lo más probable es que me fleten, que me digan que el psicoanálisis no sirve para eso. Lo mismo si voy a una institución en la cual se trabaja con mujeres que son víctimas de violencia, o si voy a una institución en la cual se trabaja bullying escolar, ¿no? No, el psicoanálisis no sirve para esto. Lo único que ha hecho es sostener estos padecimientos a lo largo del tiempo. No tiene herramientas para trabajar con. Ana María, en uno de los capítulos de este libro, cuenta que hizo una investigación con psicoanalistas que estaban en el espacio público trabajando con mujeres víctimas de violencia, y como que lo que hacía era el registro de si estos psicoanalistas pudieron retomar alguno de los estudios nuevos que habían en materia de violencia contra las mujeres, en términos de que cuando hay violencia en parejas heterosexuales y las víctimas son mujeres cis, tenemos que hacer un registro de algunas cuestiones como si estamos en riesgo de vida, si la mujer tiene red de contención, lo más recomendable es trabajar en dispositivos grupales, ¿no? Y cuando le preguntaba a estos analistas si pudieron implementar alguno de estos datos, ¿no?, que ya circulan desde hace un montón de tiempo, justamente porque hay un montón de muertes cuando se producen este tipo de violencias, los analistas respondían que no, que ellos eran analistas, que esto no era psicoanálisis y que ellos confiaban en su escucha.
¿no? Y una de las cosas que ella trabaja es esto: hay situaciones imperantes que son riesgosas, en las que no nos podemos sentar a hacer un análisis edípico de si esta pareja que eligió tiene que ver con que hizo el Edipo con el padre o con el abuelo, y sentarnos a ver cuántas sesiones les lleva poder analizar qué tiene que ver ella con esto que le está ocurriendo, ¿no? Cuando hay situaciones que tienen que ver con violencias estructurales, imagínense si vamos a trabajar desde esta idea de responsabilidad subjetiva, por ejemplo, ¿no? Cuando lo que se ponen en juego son cuestiones estructurales que ubican a esa persona en situación de víctima y que muchas veces no le permiten movilidad. Entonces, también es riesgoso sostener esta dogmatización de las prácticas y el no poner en diálogo aquello que estamos trabajando. Dice Mariano, hay gente que dice que es psicoanalista sin haberse recibido y no registra que antes se es psicólogo. Bueno, hay instituciones psicoanalísticas que se dedican también a trabajar en esta distinción entre psicólogos y psicoanalistas, y que también dejan en la vereda de enfrente la salud mental y del otro lado el psicoanálisis. Como si el psicoanálisis no tuviera nada que ver con las prácticas de salud mental y por ende tampoco con las reglamentaciones que tenemos desde las prácticas en salud mental. Y eso puede ser muy riesgoso. Sí, y esto también me parece que particularmente, bueno, me parece que desde siempre, pero actualmente también tiene una relevancia poder revisar estas prácticas, porque eh, cada vez se están denunciando más situaciones de abuso por parte de profesionales hacia sus consultantes, ¿no? Ya sean psicoanalistas o psicólogos o trabajadores de la salud mental en general, pero ahora está habiendo una ola de denuncias a psicoanalistas y a psicólogos que han hecho abuso de poder dentro del consultorio. Entonces, también es fundamental que tengamos herramientas para analizar críticamente la asimetría de poder que genera el dispositivo, para primero no hacer un uso indebido de eso, sino también para poder intervenir sobre las personas que ya han pasado por esa situación y que están por ahí en un segundo análisis. Entonces me parece que eso también es fundamental. Por ahí ahora el caso de Luciano Lutero es un poco más conocido porque es una figura mediática, pero es uno entre muchos otros, lamentablemente, ¿no? Y al mismo tiempo me parece que ahí se juega con esta distinción entre psicoanálisis y salud mental, eh, se juega mucho con los grises, ¿no? Como que no hubiera una implicación ahí en relación a lo que dicen las leyes o los códigos de ética, como si se pudiera diferenciar un consultante de un analizante en términos de abuso de la simetría de poder. Me parece que hay todo no solamente un discurso de invisibilización, porque estas son cuestiones que ocurrieron siempre. O sea, ahora hay una ola de denuncias. Los abusos en psicoanálisis han existido siempre, seguramente, ¿no? Lo que pasa es que estaba totalmente naturalizado. Pero hoy por hoy, al mismo tiempo, tenemos todo un discurso que viene poniendo en duda la palabra de las víctimas, que viene diciendo que el psicoanálisis no tiene nada que ver con las cuestiones del poder, y que viene otra vez reafirmando que una cosa es el psicoanálisis y otra cosa la sociología, ¿no? Y que no reconoce el abuso de poder si las dos personas que están involucradas son personas de la misma edad. Entonces me parece que es ahí donde tenemos que ser críticos y poder ubicar aquellas cuestiones estructurales que se ponen en juego, no solamente en el armado del dispositivo psicoanalítico, sino también en que ese dispositivo psicoanalítico está inserto dentro de otros dispositivos sociales que lo que hacen es redistribuir el poder de manera desigual. Entonces no podemos separar el psicoanálisis ni como discurso, ni como práctica, ni como teoría, de cómo se distribuye el poder de manera desigual en la sociedad en la que estamos, de cómo marca diferencias el hecho de que una persona sea varón y otra persona sea mujer, de que una persona sea cis y otra persona sea trans, de que una persona sea leída como una persona con discapacidad y otra persona sea leída como una persona capaz dentro de nuestro orden social. Entonces, un poco las herramientas de Ana María nos pueden ayudar a ir ubicando estas cuestiones del poder en lo fino de los entramados de la teoría y del armado del dispositivo. ¿Ganas que leamos un fragmentito, Nore? Dale. Dale.
Bien, les leo un pequeño fragmentito del comienzo del capítulo de Clínica de la Clínica del libro verde de Ana María. Dice, ¿por qué he llamado a este periodo Clínica de la Clínica? Este es el nombre con que desde hace algunos años entiendo esta orfebrería cotidiana que, como diría Ulloa, caracteriza nuestro oficio de estar psicoanalistas. Este modo de nominar alude al interés de problematizar, es decir, abrir interrogaciones en nuestro quehacer. Hacer problema es abrir preguntas que permitan operar desnaturalizaciones. No se trata de preguntas para ser respondidas linealmente. Lejos de eso, supone todo un criterio metodológico que habilite interrogar críticamente las naturalizaciones que inevitablemente se producen en nuestras actividades cotidianas. Escucho. Yo escucho un ruido, ¿no? Sí. ¿Sí? Rubén, ¿te podemos pedir que silencies un ratito tu micrófono? Ahí va. Ahí está. Pensaba un poco, no solamente que como ella propone esto de poder generar el armado de un campo de problemas para revisar nuestras prácticas y poder analizar cuáles son las naturalizaciones que generen las repeticiones de las prácticas que tengamos, sino también en esta propuesta que no es solamente de Ana María, sino que la he leído en otros autores como Michel Tort, por ejemplo, de volver el psicoanálisis sobre sí mismo, en esto de poder hacer la lectura sintomática del psicoanálisis, de poder preguntarnos no solamente cuáles son los efectos de lo que el psicoanálisis dice, sino también de aquello que calla, digamos. Esta es una propuesta también de otros autores que no fue muy retomada, ¿no? Poder leer no solamente aquello que el texto efectivamente dice, sino aquello que queda borrado en eso que se está diciendo. Y al mismo tiempo me parece interesante esto de poder preguntarnos en aquellas prácticas repetitivas que tenemos, que ella las piensa desde las prácticas psicoanalíticas, pero que cuenta también de otros estudios que lo que analizan son otras prácticas, prácticas médicas, prácticas jurídicas. O sea, qué interesante esto de poder analizar cuando, después de repetir muchas veces la misma práctica, después de sostener muchas veces el mismo dispositivo, lo que estamos haciendo es un poco generar protocolo, digamos, generar un protocolo que no decimos, hacer más o menos siempre lo mismo porque pensamos que es más o menos lo que nos funciona. Y cómo eso genera un montón de invisibles. Por ejemplo, esta idea de que el psicoanálisis es el dispositivo del 1 a 1, que hace que le ofrezcamos a todos nuestros consultantes el diván. Pensando que ahí estamos gestionando algo del 1 a 1 que no siempre es de esa forma, digamos. Y esta idea de que el psicoanálisis pueda instalar hospitalidad en los dispositivos, o sea, instalar hospitalidad, bueno, hospitalidad es un concepto que toma de Ulloa. Lo que plantea Ana María es que solamente se puede instalar hospitalidad si hay una revisión no solo de las prácticas, sino también de la teoría, ¿no? Por ejemplo, una persona que haya vivido una situación de abuso en su infancia, eso no va a poder ser alojado, o sea, no va a poder instalarse hospitalidad en el dispositivo, en tanto la teoría que tenga el analista no admita, o sea, no admita la posibilidad de que haya abusos realmente acontecidos, que no tenga herramientas para poder analizar eso, para poder leerlo, para poder identificarlo. Lo mismo que, por ejemplo, imagínense sexualidades que no se ubiquen dentro de la norma, y no solo que no se ubiquen dentro de la norma, sino dentro de las categorías con las que trabaja el psicoanálisis, ¿no? Porque psicoanálisis, las categorías identitarias con las que trabaja, por lo general son heterosexual, homosexual, hombres y mujeres biológicos y hombres y mujeres trans, básicamente, ¿no? No hay mucho más. Entonces imagínense, no sé, una persona de género fluido, no binaria, que tampoco quizás pueda ser alojada o no pueda haber hospitalidad para eso, si tampoco dentro de la teoría y de las articulaciones teóricas
con las que cuente le analista no puedan permitir escuchar o alojar eso porque ni siquiera lo forma parte de su campo, o sea, está totalmente invisibilizado. Mm. ¿Cómo Entonces, constituye un sí, impensado eso, no? Y digo, claro. mm, Esa es otra idea de Ana María, de los impensados de la teoría, ¿no? Cuestiones que no han sido revisadas, que no han sido cuestionadas y que han sido tomadas desde una perspectiva dogmática como verdad, mm, cuando lo que propone Ana María, que en contraposición a eso habría que hacer es no tomar los desarrollos teóricos de los maestros de la teoría del psicoanálisis como un punto de llegada, ¿no? Como si ya fuera una elaboración cerrada, pura, completa, sin ninguna falla, sin ningún obstáculo epistemológico, sino tomarlos como punto de partida, tomarlos como punto de partida para poder ponerlos en cuestión, ponerlos en diálogo con otras teorías, en diálogo y en tensión con otras teorías. Eh, bueno, eso. Me parece que un poco ujú, la propuesta va por ese lado, avanzar, tomar esos impensados como obstáculos que requieren una revisión teórica que lleve a otras clínicas, porque eso es lo mm, fundamental de todo, sobre todo en esta disciplina que es el psicoanálisis. Me parece que todas las cuestiones teóricas que vayamos revisando, investigando, construyendo, tienen que llevar a otras clínicas. O sea, si lleva a la ujú, misma clínica de siempre, no hay ningún cambio. mm. Hay un como sí, que me parece que es lo que pasa un montón. Hacer como que vamos a dialogar con otras teorías, hacer como que vamos a modificar las prácticas, pero finalmente lo que hacemos es reinstalar lo que está conocido, Ujú. ¿no? Porque esto sostiene también, digo, no solamente sostiene el dispositivo y la hegemonía del psicoanálisis y el hecho de que el psicoanálisis en Argentina sigue siendo una teoría hegemónica y con mucho poder, también sostiene las mismas jerarquías dentro de las instituciones psicoanalíticas. Las instituciones que tienen su trayectoria, tienen su poder, digamos. Hay gente que hace muchos años de análisis para que después le den el pase y después muchos años de posgrado para que después pueda escribir la tesis y para después poder hacer el libro y para poder ser docente en algún momento. Digamos, imagínense que ese escalafón es muy difícil de soltar, sobre todo en relación a decir, tal vez alguien pudo pensar algo más inteligente o más útil, por ejemplo, en relación a la sexualidad. Esto, el psicoanálisis hace un tiempo, qué sé yo, empezó a dialogar con teorías sobre la racialización. Le costó, empezó. También empezó a dialogar con teorías respecto del capacitismo como norma dentro del orden social. Ahora, al psicoanálisis le cuesta mucho, me parece a mí, ¿no? Al psicoanálisis le cuesta mucho soltar el saber en relación a la sexualidad, porque el saber en relación a la sexualidad se ha constituido en piedra angular para el psicoanálisis. Entonces, si de pronto viene Foucault y dice que la sexualidad no es algo natural, sino que es un dispositivo de poder, algo ahí se desarma. ¿Qué pasa con todas estas categorías que teníamos totalmente armadas y ordenadas en psicoanálisis de hombre, mujer, heterosexual, homosexual, perversión, neurosis? ¿Qué pasa con todas estas categorías que estaban armadas en relación a una idea de sexualidad? Que además es una idea de sexualidad histórica que se ubica históricamente en la modernidad y que hoy por hoy, si bien sigue atravesada por muchas de esas categorías, al mismo tiempo se han producido un montón de modificaciones. El psicoanálisis hegemónico lo que ha hecho en todo caso fue armar otras consideraciones diagnósticas, armar otros cuadros patológicos, pensar cuáles son las patologías de la época, pero no se ha replanteado el psicoanálisis hegemónico si las categorías con las cuales está operando siguen siendo útiles para alojar a los consultantes o para leer los padecimientos actuales, que sería otra cosa. Dice acá Mauro, les encanta opinar sobre lo social, pero en lo privado del consultorio eligen no registrar cómo las intervenciones pueden estar cargadas de los imaginarios sociales, en tanto nuestras subjetividades son esos constructos sociales también. Totalmente, sí. Tanto nuestras subjetividades como las categorías con las que se operan están marcadas por un orden social e histórico particular, ¿no? Por eso, cuando Ana María habla de metodología de problematización recursiva,
habla de un armado, de un campo de problemas que vuelva todo el tiempo sobre sí mismo. No es que armamos un campo de problemas, lo respondemos, qué sé yo, una vez hacemos el entrecruzamiento entre psicoanálisis, historia queer, estudios trans, perspectiva de género y sacamos una respuesta y se terminó. Transmitimos el nuevo psicoanálisis no heteropatriarcal del siglo XXI, qué sé yo. No, ella va a plantear la propuesta de que todo el tiempo volvamos sobre las preguntas que ya hicimos y que en todo caso los nuevos descubrimientos nos permitan generar nuevas y mejores preguntas, no respuestas universales, nuevos y mejores entrecruzamientos, no respuestas universales, y al mismo tiempo que esas respuestas parciales que podamos ir generando respondan a problemas locales. Para mí eso fue un cambio genial, porque de un psicoanálisis europeo que buscó hacerse universal, un psicoanálisis blanco, europeo y cis heterosexual que buscó hacerse universal, de pronto podemos preguntarnos cómo armar un dispositivo para intervenir en la problemática de las mujeres víctimas de violencia en Formosa Capital del 2022 que son cis heterosexuales. No es lo mismo. Por eso también parece que es una autora tan rescatable, porque para ella ni siquiera su teoría está cerrada. Durante todo el libro no solamente ubica en qué momento de su vida estaba cuando escribió tal o cual periodo, sino que al mismo tiempo ubica cuáles son los conceptos que ella aprende de los nuevos feminismos, o qué es aquella temática que ella cree que todavía no pudo trabajar y que le parece que le tocará trabajar a las nuevas generaciones. Y eso me parece que es un montón. Sí, y bueno, acá un poco agregando lo que dice Mauro a la cuestión de esta contradicción que aparece en psicoanalistas que opinan sobre lo social, ¿no? Desde alguna lectura, desde algunos conceptos, y cómo reniegan de hacer lecturas de lo social dentro del consultorio también. Me parece que tiene que ver con qué alcance se le da a la consideración de los efectos de lo social sobre la subjetividad. Porque a veces ese alcance se restringe al marco edípico, al marco edípico en la familia nuclear, ¿no? Entonces, ver, sí, los efectos sociales sobre la subjetividad de la familia y de papá y mamá o de las figuras que estén ahí, ¿no? Cuando lo que propone Ana María, por ejemplo, es que no alcanza con el marco edípico, ¿no? Sino que hay que pensar también efectos sociales con un mayor nivel de amplitud en relación a violencias, a desigualaciones que producen los dispositivos en los cuales nos subjetivamos, ¿no? Y que no se restringen solo a la familia, que la familia en todo caso es una parte de toda esa maquinaria en la cual se construye nuestra subjetividad. Y eso nos lleva por ahí al segundo punto, el primero de esta síntesis que hace Ana María de cómo ella piensa la clínica de la clínica. El primero un poquito ya habló Gaby en relación a pensar la singularidad del dispositivo, o sea, porque acá ubica Ana María una contradicción, ¿no? O sea, psicoanalistas que hablan de que en la clínica lo que se hace es un trabajo del caso por caso, ¿no? De la máxima singularidad de cada consultante, y sin embargo se ofrece el mismo dispositivo para todos, ¿no? Entonces lo que Ana María propone es pensar diseño de dispositivos específicos para cada caso, según lo que requiera, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando habla de clínica de la crueldad y lo que tiene que ver con personas que han vivido situaciones de abuso o que han ejercido abusos, también pensar en dispositivos vinculares cuando eso lo requiera, o sea, no pensar solo en la cuestión del uno por uno, porque a veces por ahí no alcanza. Incluso también es como un punto a revisar la cuestión del dispositivo. ¿Es algo que ya esté constituido o hay posibles innovaciones que se pueda hacer según la particularidad del caso? Mm. Y el segundo punto que toma Perdón, es sí, pensar, sí, te agrego perdón, una dale, cosita ahí antes de pasar. dale. No, que lo otro que me parece muy novedoso es esto de pensar si es el mismo dispositivo desde el inicio hasta el final de un análisis. Es decir, con este consultante, siempre el mismo dispositivo, siempre serán necesarias las entrevistas vinculares, siempre una sesión semanal, siempre 2 sesiones semanales. ¿Y por qué? ¿No? Poder tener en cuenta con qué tienen que ver esas decisiones.
Eso me parecía novedoso también, porque a veces pareciera que el periodo diagnóstico es uno solo, es el de las entrevistas preliminares, y una vez que se tomaron las decisiones en relación a esa escucha, ya está. Eso es lo que se tendrá que sostener hasta llegar al fin de análisis. Sí, y bueno, la segunda cuestión, y articulada a esto de la dimensión de la articulación entre lo psíquico y lo social, lo que propone Ana María es poder pensar las dimensiones históricas que actúan en las singularidades subjetivas de cada escucha, ¿no? Eh, Acá no lo piensa como una dicotomía, ¿no? Como si estuviera por un lado lo psíquico puro, ¿no? Lo psíquico individual puro, y lo social como una fuerza externa que va a impactar sobre lo psíquico. Lo que piensa es que justamente lo psíquico surge a partir de condiciones sociohistóricas en las que nos subjetivamos, ¿no? Esto también como la cuestión del sujeto y poder, ¿no? Hay un sujeto previo, un sujeto por fuera de relaciones de poder, que luego aparece el poder como una fuerza externa que lo sujeta, o el sujeto es efecto mismo del poder. Bueno, ahí está como en ese, tratando de saldar esa dicotomía para no pensar que hay sujeto puro por un lado, sujeto puro del inconsciente, y por otro lado lo social, ¿no? Como una fuerza externa. No, ese sujeto del inconsciente ya es efecto de las condiciones sociohistóricas en las que se subjetiva. Entonces, lo que va a proponer en relación a eso es poder distinguir e identificar cuáles son los dispositivos de vulnerabilización que están produciendo ciertas subjetividades, ¿no? Entonces, tratar de entender la dimensión política, la dimensión de las relaciones de poder y cómo eso produce modo de subjetivación, ¿no? No es lo mismo un modo de subjetivación subalternizada, construida como abyección, como patología, que un modo de subjetivación hegemónica, con pleno reconocimiento, visibilidad, legalidad y demás. O sea, eso también tiene efectos en la subjetividad y hay que poder tener en cuenta eso. Y al mismo tiempo, ¿no?, va a decir esto de que poder reconocer esos dispositivos biopolíticos de vulnerabilización también nos permitirá reconocer las distintas modalidades con que las personas pueden resistir al disciplinamiento, también desde las maneras singulares de enfermar y de padecer. Es decir, cuando eso que aparece en la consulta como un síntoma, en realidad es una forma de resistencia ante ciertos mecanismos que tienen que ver con el poder imperante. Y como si no tuviéramos en cuenta el ordenamiento social en el cual estamos, y cómo ese ordenamiento social se encarga de generar desigualaciones, no podríamos intervenir sobre eso, ¿no? Eso quedaría únicamente del lado de interpretar las relaciones edípicas, interpretar el deseo, de trabajar la responsabilidad subjetiva de esa persona. Parece que hay algo ahí que se nos perdería si no tuviéramos en cuenta la dimensión del poder también. Sí, y en relación con eso, no es solamente ubicar los efectos del poder en la subjetividad, sino también poder ubicar esto, las posibilidades de resistencia que hay, qué posibilidades hay de hacer algo diferente con eso. Eh, acá no lo dice así Ana María, pero me parece que se puede leer de esta manera, es que eso puede llevar al psicoanálisis como una práctica contranormativa, ¿no? Un psicoanálisis que pueda producir o precipitar líneas de fuga de esas subjetivaciones más reguladoras, como restringidas a los modos hegemónicos de subjetivarse, sino también poder pensar qué puede haber de resistencias posibles en eso. Entonces me parece también que hay como esas dos vertientes. Por un lado, tomar en cuenta las relaciones de poder y el lugar que ocupamos en ellas, no solo los consultantes, sino también el analista, que es bueno, el punto siguiente que toma,
pero ubicar en los consultantes también, bueno, los consultantes no, en el caso, digamos, cómo está participando ahí de las relaciones de poder, de los modos de subjetivación, de los dispositivos de vulnerabilización, para también tratar de construir posibilidades de resistencia a eso. Ujú. Mm. Y el cuarto punto que toma Ana María es analizar o indagar la implicación del analista, ¿no? Que implicación es un concepto que toma de la psicología institucional, sobre todo un autor que se llama Luró, y que lo articula para poder pensar cómo el lugar que ocupe el analista en el ordenamiento social también puede ser algo que lleve a obstáculos en su lectura, en su escucha o en sus modos de intervenir. Ujú. Por ahí me parece que es interesante poder ubicar ahí cómo ella trabaja con la idea de diferencia, ¿no? Podríamos pensar ahí en cuáles son las marcas que nos ubican en diferentes lugares de poder, no solamente dentro del dispositivo, sino en el orden social en el cual estamos. Y cuando esas marcas, si no las podemos analizar, si no las podemos ubicar críticamente, pueden terminar generando un montón de naturalizaciones, de invisibilizaciones, de cierres de sentido, de pensar que ese cierre de sentido tiene que ver con el sentido común, por ejemplo. Es decir, estas serían formas de que se nos cuelen imaginarios sociales que no tienen que ver únicamente con nosotros, digamos. Imaginarios sociales que muchas veces se cuelan también en la construcción misma del conocimiento científico, ¿no? En la manera histórica en la cual se construyeron las categorías con las cuales pensamos el mundo. No, pensaba ejemplos tontos, porque a veces, a ver, a veces lo llevamos a cuestiones muy particulares y después me parece que hay algo que pasa con la idea de perspectiva de género y con los estudios queer y con los estudios trans, que a veces se piensa que es únicamente para mujeres víctimas de violencia y disidencias, como si esto no transversalizara toda la escucha, ¿no? Pero los sentidos comunes se cuelan en todo momento sin que nos demos cuenta, ¿no? Cuando nos sentamos frente a un analista y porque ve eso que lee ahí es una mujer, le pregunta si tiene novio. Pensaba, por ejemplo, ¿no? Ahí es lo que se coló, la heteronorma se coló totalmente en esa pregunta. Y si esa persona, si fuera una lesbiana, por ejemplo, que no está ubicada enunciativamente en otro lugar, si no pudo salir del closet todavía con su familia y sus amigas y en su trabajo, lo más probable es que sea complicado poder corregir a ese analista. Una persona que ya tiene otra ubicación política y que ya hizo red y que ya está ubicada, bueno, tal vez que sí, corrija y que pueda armar desde ahí otra cosa, pero a veces esa misma pregunta puede impedir no solamente la escucha, sino el despliegue mismo de la palabra. Puede mantener en el closet, o sea, en tu ejemplo, Totalmente. por ejemplo, una mujer lesbiana, por ejemplo, que no se nombra como tal y el analista la lee como mujer heterosexual y ya interviene preguntándole si tiene novio, ya puede ser una intervención esa que la mantenga en el closet, por ejemplo, que no habilite la posibilidad de que despliegue en relación a eso. Justo con Totalmente. esto que decís me acordaba hoy leí una nota de un varón de Santa Fe que denunció a un psicólogo que tuvo tratamiento hace unos 20 años, decía 2003, 2004, un psicólogo, él era gay, y el psicólogo lo llevó a hacer prácticas, terapias de conversión, ¿no? Para curarle la homosexualidad, ¿no? Y él se dio cuenta mucho tiempo después de que eso fue una terapia de conversión, ¿no? Contaba que a la tercera sesión le contó que estaba saliendo con otro chabón y el psicólogo lo tomó como si le hubiera dicho, no sé, que asesinaba personas, qué sé yo, como algo terrible y empezó a partir de ahí a tomar eso como foco de intervención para tratar de corregirlo, ¿no? Incluso llegó al punto de convencerlo de que vaya a un retiro de 10 días en un espacio religioso, bueno, un psicólogo muy religioso también, no sé si no me acuerdo si era católico o evangélico,
a un espacio así de 10 días para curarse de la homosexualidad, donde él contaba que había 200 personas entre gay, lesbianas, bisexuales, personas trans, Ujú. donde lo que proponían era eso, ¿no? Cómo curar la desviación de esa norma, ¿no? Totalmente. Ahí Y, Mauro compartió el enlace a la nota, por si la quieren ver. Gracias. Sí, ibas a decir algo más. no, que bueno, eso es como un caso muy, uno podría decir, es como muy evidente, ¿no? Aunque por ahí a la persona le haya costado darse cuenta de la gravedad de eso, o de lo patologizante y cómo eso reproduce la misma violencia del espacio público. O sea, Ujú. quiero decir, en el espacio público ya es atacada en general por eso. Entonces, Ujú. si eso mismo ocurre en el consultorio, se está redoblando esa violencia, pero hay situaciones donde es mucho más solapado, muchísimo más Sí. no tan fácil de distinguir, pero tiene que ver con también cuando en el marco teórico desde el cual se está operando, se considera que hay una norma natural en relación a las sexualidades y que todo el resto son desviaciones, síntomas, cuestiones de tensiones o fallas en el desarrollo psicosexual, que hay que tratar de indagar por qué y eventualmente poder corregirlo. Eh, Quiero Por decir, ahí, para sí. contar algo un poquito más leve, a lo mejor, o un poquito menos perceptible, si una consultante decía que se enteró que estaba embarazada, ¿no? En Diván, y cuando le cuenta a su analista que estaba embarazada, antes de que pueda tomar aire de nuevo para contar que estaba buscando cómo abortar, de atrás escucha felicidades. Hay algo ahí que se obtura, ¿no? Hay algo ahí que no se puede continuar trabajando. Tal vez esa persona sí, digamos, ¿no? Pero por una cuestión, y ahí realmente por una cuestión de ubicación política, ¿no? Porque era una persona que tenía red, que tenía dónde averiguar, ¿no? Pero no pasa de la misma forma en todas las consultas, digamos. Eh, pero pensaba en esa, pensaba también en ciertas ideas. Digo, en varios de nuestros talleres trabajamos con ejemplos concretos donde veíamos cómo el psicoanálisis hegemónico muchas veces propone una dirección de la cura para varones y otra dirección de la cura para mujeres, ¿no? Para las mujeres, o sea, que tienen que ver con armar la pareja heterosexual, con la idea de que las mujeres tienen que querer tener hijos, las 6 mujeres tienen que querer tener hijos, y los varones tienen que poder armar pareja con una mujer, ¿no? Para hacer la salida exogámica del Edipo, entonces tienen que armar pareja con una mujer que les represente la falta, y eso también se cuela en las intervenciones. Al mismo tiempo, Ana María trabaja esto de, como un análisis de la implicación a tener en cuenta. Ella traía esto de qué pasa si tomamos este imaginario social, ¿no? Lo llevamos al consultorio, de que pareja implica par. Si trabajamos con ese presupuesto de que pareja, para todos los consultantes, implica par, dice ella, yo diría, implica heterosexualidad, implica monogamia, pero ya pensar que pareja implica par sería un montón. ¿Por qué? Porque hay cuestiones políticas, sociales y económicas que hacen que dos personas que arman una pareja, aunque esa pareja sea monogámica y sea esa pareja o no heterosexual, digamos, no siempre implique paridad. ¿Por qué? Porque no las dos personas pueden generar la misma cantidad de dinero, porque tal vez no las dos personas puedan tener la misma posibilidad de acceder a opciones en la vida porque no tuvieron la misma educación. Digo, hay un montón de elementos por los cuales no siempre pareja implica par, y si no podemos abrir una pregunta en relación a eso dentro del espacio de consulta, podemos terminar invisibilizando un montón de violencias que se sostienen dentro del espacio privado, no pudiendo operar en relación a eso. Y eso tiene que ver con cuestiones que llevamos no solamente del imaginario social, sino también de nuestra propia vida a veces, y que no tenemos elementos para poder analizarlas. Pero Claro, porque tampoco la teoría nos da esos elementos a veces. claro, ahí Ana María propondría el análisis de la implicación, por ejemplo. En este ejemplo que vos traes, Gaby, de
Sí, Una paciente que le llega a consulta, le dice que está embarazada y lo primero que escucha de su analista es felicidades. Ahí estaría fallando el análisis de la implicación, donde algo para analizar por parte de ese analista sería cuál es su idea de, por ejemplo, o cómo le afecta la cuestión de la maternidad, de la ajá, reproducción, por ajá, ejemplo. Ahí sí, sería una cuestión para indagar qué le implica personalmente esa cuestión, porque le estaría funcionando como un obstáculo eso, porque eso ya puede cerrar la posibilidad de que lo siguiente que pueda decir esa persona es, no lo quiero tener, ¿no? y que, digo, ya estaría, cuando se ubica la pregunta, digo, podemos correr la maternidad de un mandato para poder pensarla como una posibilidad, que no es lo mismo. Y acá siempre digo lo mismo, se tiene mucho miedo de que el psicoanálisis con perspectiva de género lo que haga sea eh, como incitar a la homosexualidad, al lesbianismo y al aborto. Digamos. Pero no es lo mismo poder habilitar o poder pensar con el consultante que la maternidad muchas veces implica un mandato, pero que en realidad existen otras opciones, que invitarla al consultante a la huelga de vientres. No, no es lo mismo. También el feminismo también puede operar a veces como un mandato, no, no vamos a entrar en esa discusión hoy seguramente, pero digo, me parece que otra cosa es poder habilitar otras preguntas dentro de la escucha. Y sobre todo, poder pensar cómo nos implica esa escucha. Que me parece que eso es interesante y novedoso. Digo, bueno, a ver, yo soy una persona hegemónica, heterosexual, que tengo una red de sostén y que toda la vida fui de clase media. Bueno, ¿qué es acá en esta escucha lo que tal vez no pueda estar escuchando? ¿O cómo puedo habilitar acá eh, otro tipo de preguntas? ¿O cómo puedo no patologizar aquello que a mí me resulta un impensado? Yo en algunos espacios compartí esto, que a veces en algunas escuchas decido ubicar mis cuestiones identitarias. Che, mirá, acá podemos pensar un montón de estas cosas, pero a mí me gustaría que vos sepas que yo soy una persona cis, de clase media, que hay cosas que nunca me pasaron, y que tal vez si de por ahí vos sentís que algo acá no se está pudiendo escuchar, podemos buscar otro espacio donde sí, ya sea que eso implique una derivación, porque tengo excelentes colegas que han pasado por esas situaciones que yo tal vez no las puedo entender de la misma forma, o ya sea para pensar un espacio grupal, digamos. ¿No? Hay gente que pasó por cuestiones similares y que te puedes orientar desde otro lugar, en un espacio grupal, en un espacio, en un centro cultural, digamos. ¿No? En otros lugares que no son un consultorio, pero a veces me parece incluso útil poder dejar cuáles creo que pueden ser mis impensables sobre la mesa. Sobre esto que decías, Gaby, hace un ratito, de que hay como una especie de prejuicio a veces con el psicoanálisis con perspectiva de género, de que se piensa que es militar el consultorio y que que apunta a que, no sé, todas las mujeres que vayan a consulta con un psicoanalista con perspectiva de género, eventualmente salgan siendo lesbianas, aborteras, poliamorosas, qué sé yo, como ese prejuicio, como si fuera tratar de imponer una cuestión así también normativa respecto de un preconcepto de cómo sería otro tipo de sexualidad. Eh, Me parece que también hay muchos desarrollos del psicoanálisis con perspectiva de género que vienen laburando la cuestión de la neutralidad o de cómo repensar Ajá. la neutralidad, ¿no? Por ejemplo, Deborah Tager trabaja esta cuestión de la neutralidad. Neutralidad no entendida como objetividad o pretensión de pureza, sino neutralidad entendida como poder no imponer los propios sentidos, no Ujú, imponer los propios sentidos, no imponer la propia ideología, ujú, pero para no imponer los propios sentidos, uno primero tiene que poder reconocerlos. Primero ujú, saber cuáles son. Primero saber que los tiene, que todos estamos atravesados por prejuicios, por marcas de época, o sea, nadie está exento de eso. Sí tenemos ujú. que construir herramientas para poder identificarlos y saber cómo no imponerlos con el trabajo con consultantes. Por eso me parece que la herramienta del análisis de la implicación apunta a eso.
poder identificar cuáles son esos sentidos, cuáles son esos imaginarios sociales, esos prejuicios que me atraviesan, para luego saber cómo no ponerlos en juego en la situación de análisis. Sobre todo, cómo no ponerlos en juego de manera irreflexiva. Porque una cosa es ponerlos en juego analizándolos y haciendo que no operen de manera impuesta. Eh, y otra cosa es pensar que somos neutrales y al mismo tiempo transmitir estas cuestiones que pensamos que tienen que ver con el sentido común o que tienen que ver con el ser. Esto es porque es mujer, esto es porque es varón, esto es porque es trans, digo. Hay lecturas que transmiten prejuicios desde ese lugar, con naturalizaciones o impensados. Pero al mismo tiempo pensaba esto que trae Débora Tajer, de que trabajar desde la neutralidad, y desde Ana María podríamos decir trabajar desde el análisis de la implicación, no implica desimplicarse, ¿no? Es decir, no implica que cuando se observe una violencia o cuando se observe que lo que está operando ahí es un padecimiento que tiene que ver con el ordenamiento social, con la inserción dentro del capitalismo incluso podríamos decir, ¿no? Con la sobreexplotación laboral, a veces está bueno poder marcar que eso es violencia, que eso no tiene que ver con lo individual, que eso no tiene que ver con lo edípico o con que solamente con lo familiar, sino que eso no es paranoia, digamos. Bueno, eso que a vos te pasa, de que tenés miedo de salir a la noche, a la calle, y que te pase, bueno, tal vez no sea una cuestión paranoica o solamente tuya, sino que tiene que ver con la sociedad en la que estamos, o que tiene que ver con que no tenés medidas de protección para cuidarte, ¿no? Poder ubicar también ahí lo social, cultural, que es recontra particular, porque no es lo mismo vivir en Formosa que vivir en Buenos Aires, que vivir en el sur, digamos, y poder ubicar también esas lecturas dentro de la escucha. Tal cual. Bueno, yo pongo un ejemplo propio, por ejemplo, yo soy una mujer trans y eh, las personas trans, por lo general, en la calle nos pasa que recibimos miradas hostiles, insultos, risas, qué sé yo, esas cosas que eh, las vive constantemente en distintos espacios públicos, que por ahí si yo esto lo llevara a un análisis con un analista que no está advertido de las particularidades de las violencias y de los dispositivos de violentamiento que tenemos las disidencias, puede pensarlo como una cuestión, como un indicador de una estructura psicótica, por ejemplo, una cuestión paranoica, ¿no? Esto un poco lo criticaba Jorge Reiter en Edipo Gay, ¿no? Criticando a los analistas heteronormativos que frente a esta cuestión que traían consultantes gays de esta cuestión así de las miradas hostiles, insultos, injurias y todo lo demás, lo remitían a una cuestión interna o de su estructura, de una estructura paranoica, ¿no? Que podría ser igual, una cosa no quita la otra, pero también hay que estar advertido de que hay toda una cuestión social que habilita y legitima ese tipo de conductas. Totalmente, sí. ¿Leemos los comentarios de Paula? Dale. Acá Paula dice, podríamos evitar la heteronorma si preguntamos si tiene o tuvo pareja, pero también asumimos una modalidad de vincularse, tal cual. Puede ser que tengan otras modalidades de vínculos sexoafectivas, y las relaciones sexuales no tienen que ser necesariamente coito, e incluso puede que a alguien no le interese en absoluto, ¿no? Tener relaciones sexuales. Es re interesante preguntar qué es una pareja para vos, porque surgen cosas súper particulares. Claro, sin no darlo por obvio, tomarlo como significante. Sí, o cuando desde el feminismo se obliga a pacientes a denunciar violencia de género. Bueno, eso es súper problemático también, ¿no? Porque hemos conocido estas situaciones, ¿no? Que una persona que ha sufrido una violencia de género va a un psicólogo o psicoanalista y la intervención es que lo denuncie, ¿no? Como tiene que denunciarlo. Cuando a veces no es tan simple denunciarlo y tiene un costo enorme hacerlo.
con toda la cuestión de la revictimización, además teniendo en cuenta que Ujú, estamos que la justicia es patriarcal también, con lo cual denunciar no siempre lleva efectos y a veces los efectos pueden ser peores también de cuando se denuncia. Entonces tiene que ser algo particular en todo caso, no como una cuestión de, como una norma de lo que se debe hacer siempre y en todos los casos. ujú, ¿No? Ahí hay que considerar todo esto que traía Gaby. ¿Qué redes de contención hay, por ejemplo? ujú. Es que me parece que hay un entramado re particular y al mismo tiempo, no solamente hay un psicoanálisis que no sabe qué hacer, pero un psicoanálisis, no todos los psicoanálisis igualmente, pero no solo no hay un psicoanálisis que no sabe qué hacer con esta piba que es víctima de violencia y no solamente no denuncia, sino que no se separa, sino que las instituciones tampoco. Entonces ahí tenemos un vacío enorme, porque cuando se van a las instituciones que atienden este tipo de situaciones problemáticas, se pide lo mismo, que denuncie, que se separe y que se empodere. Esos tres mandatos son terribles. Digo, cuando en realidad, si vamos a lecturas de las particularidades de este modo de subjetivación femenino cis heterosexual de la modernidad para acá, podemos entender por qué para esa piba es tan difícil separarse, y que muchas veces eso tiene que ver con condiciones materiales y económicas, ¿no? Y por eso se trabaja desde los planes de acompañamiento, desde el dar módulos, buscar mercaderías, el programa acompañar, el potenciar trabajo, ¿no? Son planes o programas que reconocen que hay cuestiones que tienen que ver con lo material y económico que hacen a la inmovilización, pero al mismo tiempo hay otras cuestiones que tienen que ver con ese modo de subjetivación particular. Es decir, las cis heterofeminidades están construidas para armar pareja, están armadas. Esto es lo que Ana María Fernández estudia en La mujer de la ilusión, como están subjetivadas en el ser para otros. Entonces, esa imposibilidad de movilización muchas veces tiene que ver realmente con que la construcción total de esas subjetividades alrededor de esos vínculos amorosos. Claro. Entonces, imaginémonos si el dispositivo no pudiera alojar que esa mujer no se puede separar, ¿no? Sí, para Y, armar pareja, para reproducirse, o sea, para maternar, para ujú, dedicarse a tareas ujú. de cuidado también. O sea, esas son parte del modo de subjetivación Yo recuerdo de las una, feminidades hegemónicas. ¿Cómo? sí, yo recuerdo una supervisión, un espacio así para pensar caso, donde me decían, no, bueno, pero yo trabajo con ella, me decía, era una piba que estaba haciendo, no era un caso de violencia en la pareja grave, pero sí era una piba que estaba siendo violentada por su pareja, ¿no? Decía, pero hablamos y hablamos y se queja y no avanza el análisis. Entonces yo le digo, ¿qué sería que avance el análisis? Y que se separe. Claro, claro, hay una lógica en esa lectura, digamos, ¿no? Pero bueno, desde un espacio psicoanalítico se pueden trabajar otras cuestiones que no tienen que ver con dirigirla específicamente a que se pueda separar. Yo le contaba, porque ahí me acordé, digamos, que hace muchos años me llega a la consulta privada, ¿no? Me llega un consultorio privado donde estaba, una señora habrá tenido 50 y pico de años, viene y me dice, yo necesito que vos me escuches, porque ella no buscaba hacer análisis igualmente, ¿no? Muy lejos de ser esa la demanda. Me dice, yo necesito que vos me des un turno y que me des una constancia, porque fui a una institución mujer y me dicen que si no vengo acá con vos, tengo que hacer terapia por mandato allá y allá no me quiero ir. Bueno, le digo, ¿por qué no te querés ir allá? Y porque allá me voy y todo el mundo me dice que yo me tengo que separar porque él es un violento, porque él me pega, porque él toma, porque él esto. Me dice, yo no me voy a separar. Construí esta casa, yo estoy con él desde los 20 años, hoy tengo más de 50, esta casa la armé con él, tengo tantos hijos. Lo primero que me dijo fue, yo no me voy a separar. Y si yo no podía alojar eso dentro del espacio de escucha, ella no podía sostenerlo tampoco. Y no solamente no lo podía sostener en el espacio individual, tampoco lo iba a sostener en el área mujer. Perdía más redes a medida que se le sigue imponiendo que se separe. Y con lo que trabajamos con ella fueron redes de protección. Ella sabía cuándo se ponía violento él, que era cuando tomaba. Ella sabía cuándo él salía a tomar. Entonces cuando él salía a tomar, ella empezó a cocinarse más temprano las cenas y encerrarse dentro de su habitación para comer y dejó de cocinarle.
Y ese fue el movimiento subjetivo que ella pudo hacer. Digo, una vez que pudo armar eso y que él se dio cuenta que cuando llegaba a la casa ella no iba a estar disponible, algo ahí de lo vincular cambió. Sí, en este capítulo Ana María, en el de Clínica de la Crueldad, también critica esto de algunos psicoanalistas que se molestan cuando es una persona así que sufre violencia de género, vuelve con su pareja que la maltrata, Claro, ¿no? claro. Y Pero los que ubican analistas, las en una... instituciones, la Claro. abogada, se Ujú. enojan todos. Sí, sí. Bueno, acá Mariano dice, entonces en un trabajo terapéutico con un paciente tendría que pensar cuál es el sesgo de mi paciente, a la vez tener en cuenta el sesgo propio y al mismo tiempo tratar de intervenir en el contexto de su salud con la dirección de la cura. Sí, y otras cosas más también, pinta complejo. Y sí, Y es sí, complejo. elegiste el camino del psicoanálisis. Ujú. No, pero por ahí pensaba que por eso Ana María va a proponer que, ella va a proponer también, además de este concepto de clínica de la clínica, ella va a decir que desde hace algunos años viene trabajando en lo que ella llama grupos de clínica de la clínica. Ella va a reformular la idea del psicoanálisis hegemónico de la supervisión o de los espacios de control, que son espacios muy jerárquicos, ¿no? Porque un espacio de supervisión, un espacio de control es un espacio donde yo, que tengo poca experiencia, voy y le cuento a otro analista que tiene mucha experiencia, y que se supone que sabe más por eso, y me dice qué es lo que tengo que hacer, digamos, ¿no? Qué es lo que tengo que hacer en ese análisis y qué de lo que yo traje corresponde a mi análisis personal, ¿no? Si tengo la suerte de que no me toque un supervisor que encima me quiera analizar, que también pasa, digamos. Entonces, Ana María lo que va a proponer son espacios grupales a donde poder trabajar estos puntos, donde las coordinaciones sean desjerarquizadas, donde se pueda trabajar en la autonomía de los practicantes, y donde en realidad no se propongan respuestas, sino lecturas posibles. Yo creo que eso es lo más interesante de todo. Poder empezar a pensar en términos de lecturas posibles. Nuestras compañeras Jessy y Vero trabajan en espacios de supervisión y hablan de direcciones de la cura posible. Yo creo que cuando escuché eso me voló la cabeza, porque no es una sola dirección de la cura, son direcciones de la cura posible en relación a cuál es el recorte del entramado significante que se haga en esa lectura, ¿no? Eso significa que yo me voy de ese espacio de supervisión o de ese espacio de trabajo grupal o de ese espacio de clínica de la clínica, con diferentes ideas o diferentes lecturas en relación a cuáles son los distintos armados significantes que se armaron en ese recorte que pude hacer y que pude llevar para compartir con otros. Y no con 2 o 3 tips de qué es lo que tengo que hacer en la próxima consulta, que me lo dijo alguien que sabe más que yo. Parece que esta manera de desentramar las articulaciones del poder y de desenquistar las jerarquías nos puede realmente ayudar a construir otra cosa. Entonces, esto tan complejo que dice Mariano, y que de verdad es recontra complejo, porque trabajar con nuestros impensados, ¿cómo trabajo con un impensado mío? ¿Cómo me doy cuenta yo sola de cuáles son mis impensados? Por más que sea muy meticulosa, que tenga mucha lectura, que me guste la teoría queer, ¿no? A veces la única forma de reconocer un impensado es poder trabajarlo con otros. Que otra persona me diga, ¿por qué te parece tan importante eso? ¿No podrá haber acá otra pregunta? ¿Por qué insistir en por qué esa persona es homosexual, por ejemplo? ¿No? Y al mismo tiempo que eso se puede armar con otros, en red. Me parece que ahí podemos ir construyendo otras cosas. Acá María comentó, hay un texto de Adrián Grassi era el titular de Psicología Evolutiva Adolescencia en la UBA, Ajá. que plantea el concepto de derecho a la espera en púberes y adolescentes que plantean en consulta una discordancia con el cuerpo. Argumento, en síntesis, porque hay que esperar la segunda vuelta de la sexualidad, o sea, la segunda fase de la sexualidad, en términos freudianos. Pienso, esta espera, ¿por qué no se plantea a quienes se autoperciben cis heterosexuales? Tal cual. El texto retoma la ley de identidad de género y de derechos de niñas y adolescentes
y estaría articulado coherentemente con conceptos de perspectiva de género. En ese concepto de espera, a ver, Pero en ese concepto de espera, pero en dice. este concepto de espera hay un sesgo de que lo normativo es la heterosexualidad o la cis heterosexualidad, sí, tal cual. Bueno, yo estoy dando un taller sobre eso ahora, que es sobre cisexismo en psicoanálisis, donde Ujú. estoy analizando distintos modelos teóricos, freudiano, lacaniano, post-lacaniano, y cuál es la concepción teórica que hay de las identidades hegemónicas y y de las identidades no normativas, y qué dirección del tratamiento, qué sugerencias terapéuticas se proponen para cada una. Eh, y esta cuestión de, para identidades y prácticas no cis heterosexuales, es muy común que se proponga esto. Bueno, hay que esperar a la pubertad, hay que esperar a la adolescencia, cuando es una pregunta que no aparece nunca para una persona cis heterosexual, ¿no? O sea, alguna vez leyeron o escucharon a un psicoanalista que, que le diga, pero ¿por qué a tu hija cis lo estás tratando como cis o le estás validando una identidad cis, ¿no? O sea, solamente para las personas trans se plantea eso, mismo para la cuestión de la orientación del deseo, ¿no? Si un varón de 8 años, por ejemplo, dice que le gusta un compañero, otro compañero varón, y bueno, pero una intervención posible de muchos psicoanalistas es, bueno, hay que esperar a la adolescencia, ¿no? No darle bola o pensarlo como una etapa, porque ya va a cambiar, pero eso se mantiene en una concepción evolutiva de la sexualidad, en la cual lo que se espera que ocurra en la segunda etapa de la sexualidad es que se alcance la cis heterosexualidad. Y eso es una concepción teórica del año 1905, o sea, algo que no ha sido revisado, ¿no? Nosotras con Gaby también dimos un taller hace poco más de un año que era de lectura crítica de 3 ensayos de teoría sexual de Freud, de 1905. Y lo que analizábamos era qué consecuencias tiene eso para las teorizaciones que hay hoy en día en psicoanálisis, ¿no? Como esa teoría de la sexualidad de hace más de 100 años, de otro contexto, de otra realidad, y que ya en esa época presentaba sesgos cis heteronormativos, se sigue manteniendo desde pensada así, de una perspectiva dogmática como una verdad, y teniendo efectos en las clínicas no solo con las personas disidentes, sino también con las personas que responden a un modo de subjetivación hegemónico también. Porque eso me parece que es algo interesante, y retomando lo que decía Gaby, que la articulación del psicoanálisis a los estudios de género, estudios trans y teorías queer no es solamente para abordar las sexualidades disidentes a la norma, sino también para entender los efectos normativos en todo tipo de subjetividades, ¿no? Que también el psicoanálisis con perspectiva de género lo viene elaborando eso. Por ejemplo, los modos de subjetivación hegemónicos en feminidades y masculinidades. ¿Cuáles son los costos que tiene eso? ¿Qué efectos sintomáticos tienen? Entonces me parece que ahí es como, no es algo que solamente para alojar las disidencias, que es un montón y es súper necesario, pero además también para entender los modos de subjetivación hegemónicos y los padecimientos que implican. Y que quizás ahí el psicoanálisis tiene algo para intervenir sobre eso, porque nosotras no consideramos que el psicoanálisis sea esencialmente normativo, sino que es normativo precisamente porque no analiza su relación con las normatividades. No analizan, bueno, los psicoanalistas no analizan cuál es su vínculo en su propia subjetividad con las normatividades que le atraviesan. Entonces, esa cuestión que termina siendo un impensado, termina funcionando como una manera de replicar esos mecanismos dentro del consultorio, Y de redirigir a la norma, de digo, que redirigir a la muchísimos norma. Total. padecimientos puede generar también. Bien. Paula dice, a veces la demanda de encontrar una manera, a veces la demanda es Es, encontrar una manera de sobrellevar la relación porque no hay condiciones materiales para separarse. Claro, algo así como reducción de daño podría ser, ¿no? En algunos casos particulares.
Sí. ¿no? Como a veces como se piensa con el consumo de, de sustancias, ¿no? Que a veces por ahí no es una posibilidad dejarlas, sino por Ujú. ahí, y que a veces también con esta cuestión de dejar de consumir se cuelan cuestiones morales también, ¿no? Sí, Eh, donde a veces la otra posibilidad es pensar en reducción de daños, en lugar de que deje de consumir, ¿no? Como la única alternativa posible. totalmente. Sí. Bueno, ¿te parece que abramos a comentarios, Gaby? ¿A Me preguntas? parece que sí, sí, sí. Dale. Bueno, Bueno. si quieren preguntas, comentarios, los escuchamos. En relación a lo que comentaba Gaby hace un momento, yo desde que ejerzo nunca pagué una supervisión. Sí, tal vez en algún momento le hice una consulta a alguien que consideraba tal vez podía saber más porque tenía más experiencia, pero no me resultó. El lugar donde encuentro donde destrabar cuando siento que no estoy pudiendo escuchar algo es con colegas, pares, que recibimos casi al mismo tiempo, hace el mismo tiempo que ejercemos, y nos ubicamos en una relación de horizontalidad donde nos vamos interrogando entre nosotros por qué optamos por preguntar eso, si preguntamos tal o cual otra cosa o no. A veces nos damos cuenta de, ay, ¿cómo no pregunté eso? ¡Qué obviedad! Y no lo podía haber visto si no lo intercambiaba con otro. Eh, y también proponemos a veces lecturas, si lo encaramos de esta manera, si lo abordaríamos de esta otra, cuál podría llegar a ser la vía más fértil, no sé cómo llamarlo, la vía más óptima tal vez, o pensamos si por una cuestión lógica habría pasos necesarios, entonces a veces proponemos mejor, empecemos por acá para luego desarrollar tal otra cosa, y bueno, después sobre la marcha, obvio que a veces se va cambiando, ¿no? Es una hipótesis de trabajo, pero la construimos juntos y es donde yo me siento súper cómoda. Sí. Está bueno eso. Y pensaba en cómo también la cuestión de pensar la supervisión de una única manera con un psicoanalista que tenga mayor experiencia, también tiene que ver con una lectura dogmática de Freud, ¿no? Me acuerdo Sí. cuando que Freud proponía que los tres pilares de la práctica psicoanalítica son, bueno, el análisis propio, el estudio teórico y la supervisión con un analista de mayor experiencia, ¿no? Y Sí. eso, si se lee literalmente o como, así como desde una perspectiva dogmática, quedó como la única posibilidad, ¿no? Solamente se puede hacer supervisión con un psicoanalista de mayor experiencia, y no, por ejemplo, en grupos de pares. Mm, totalmente. Pensaba cómo a veces eso queda, pues a mí me ha pasado algo muy simple, yo sí he pagado mucha supervisión igual, porque yo soy niña ñoña, entonces así como pago muchos cursos, he pagado supervisión un montón de veces. Paula también Pero, es ñoña igual, ¿eh? pero otro tipo de ñoña, digamos. Eh, Con el tiempo me hice una ñoña rebelde. Me encanta, así me parece muy bien. Pero pensaba esto, que muchas veces esos espacios me han quedado muy descontextualizados, pero también por una falta del análisis de la implicación. Ya al análisis de la implicación le sumaría algo que propone Robert Castell, que es pensar la variable dinero y ubicar el psicoanálisis como un trabajo. Entonces, me he ido a supervisión con personas que tenían mucha más experiencia que yo y una cartera de consultantes cerradísima, ¿no? Entonces, gente que le podía cobrar a sus consultantes lo que se le cantara porque se lo iban a pagar, y que podría, este consultante podría dejar de venir al espacio y eso no le modificaría la economía a fin de mes. Y a mí se me jugaba la variable del dinero y del trabajo. Y no lo podía llevar a esa supervisión porque el supervisor no comprendía eso, ¿no? Eso no era algo analítico, el dinero tiene únicamente una lectura simbólica.
no se usa para pagar las deudas a fin de mes, ¿no? O también me ha ocurrido esto, supervisores que tenían mucha más experiencia que yo y que estaban en otra provincia, donde el psicoanálisis ocupa otro lugar, ¿no? Y que no podían darme elementos para trabajar en el... Yo estoy en Formosa, digamos, las políticas públicas en Formosa son distintas, los espacios de intervención son diferentes, las instituciones y cómo llegar a ellas son otras, y no me podían dar elementos. Porque además articular con instituciones no es algo psicoanalítico, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también he aprendido un montón conversando con colegas a quienes también les pueda decir con toda la libertad del mundo, eso que me dijiste me parece una boludez, ¿te parece importante? Que era algo que no le podía decir a mi supervisor en ese lugar donde la jerarquía estaba totalmente cristalizada, ¿no? Entonces me parece que también ahí se puede ir armando otra cosa cuando le podés decir a la otra persona que, bueno, tal vez no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, que no sé si eso está abierto en todos los espacios de transmisión tampoco. Dice Mauro, clave detectar cómo ciertos espacios de supervisión ejercen poder. Sí. ¿Hacen abuso de la asimetría de poder? También, porque para un supervisor también puede ser un negocio que le paguemos la supervisión una vez cada 15 días. Digo, por eso digo, esto de ubicar la variable dinero, la variable trabajo y la variable capitalismo, también nos puede servir para repensar algunas cuestiones. Dentro del espacio psicoanalítico, dentro de los espacios de supervisión y dentro de los espacios de transmisión. Sí, yo pensaba cómo a veces nos encontramos, o yo me he encontrado diciendo, bueno, no vayan sí o sí, rompiendo esta idea instalada de que cuando alguien quiere empezar un análisis, ¿no? Busca a alguien grande, ¿no? Una persona con muchos años de experiencia, como si eso garantizara algo. Y después, me acuerdo hace poco con un amigo o colega, pensábamos, bueno, pero nosotros a veces cuando vamos a supervisar hacemos lo mismo. Y en general, mi propia experiencia me ha pasado que, qué sé yo, donde más se abre sentido y donde más incluso se me ha prendido el deseo de salir a estudiar y de manejarla y de generar un montón de cosas, es con colegas, donde está esta de la horizontalidad que decía Paula, porque me parece que también cuando uno recién arranca, la ansiedad de ir a supervisar, yo tardé un montón de años porque me daba pánico ir a supervisar con alguien. Y tiene que ver con todo esto, digamos. Totalmente. Me parece que está bueno esto de poder pensar, dice, vale, ay, sí, me pasó lo mismo. Sí. Está bueno poder pensar cómo podemos construir otros dispositivos. ¿Ven? Y no solamente el dispositivo analítico, también el dispositivo de la transmisión teórica, el dispositivo de la supervisión, digamos. Ya el término supervisión es bastante complejo de pensar, ¿no? Ana María juega con esa palabra incluso, supervisión, la visión super de quién. Y si es un espacio de control, ¿qué es lo que se está controlando? ¿Y quién controla el control? Digo, hace como todo un juego de palabras para reírse también de cómo se nos enquistan las jerarquías. Pero estos espacios muchas veces también son maneras de sostener las jerarquías de algunas instituciones psicoanalíticas hegemónicas, ¿no? Algunas instituciones también, para ser analistas, por ejemplo, nos piden que supervisemos dentro de la institución y con tal o cual supervisor y que nos dé el pase fulano de tal para ser analista, para que nos den el título de analistas, digamos. Y eso también lo podríamos cuestionar, si podemos armar otras redes por fuera de la hegemonía. En varios espacios de transmisión nos han devuelto, bueno, espero que eso siga ocurriendo, digamos, pero en varios espacios de supervisión nos han devuelto que sentían que era una invitación a pensar el espacio, no una transmisión dogmática de saberes que esta era la única manera de verlos. Y siempre es copado recibir esa devolución, ¿no? Pero al mismo tiempo siempre me hacía ruido, digo, ¿por qué una transmisión teórica tiene que ser alguien diciéndome una sola manera de pensar, que es la única que es correcta, y que solamente se puede tomar como válida la interpretación de ese analista porque tiene 30 años de experiencia sobre el texto de Lacan, por ejemplo, o sobre el texto de Freud? ¿Por qué no se puede discutir con eso? Y al mismo tiempo pienso, en mi formación de grado, por lo menos, el diálogo no estaba admitido.
cuando nosotros hemos querido cuestionar el Edipo, porque no entendíamos, a mí no me entraba en la cabeza por qué una, una cis niña que nació con vagina, el día que veía un pene sentía envidia del pene. A mí no entendía por qué, ¿no? Pero cuando queríamos preguntar esas cuestiones, dentro del espacio de formación académica, recibíamos burlas, humillaciones y redireccionamientos. Eso es porque no te estás analizando, por ejemplo. Y eso lo aprendimos tan bien que lo hemos llevado a los espacios de posgrado, y he pagado espacios de posgrado muy onerosos donde no podía discutir nada, ni repreguntar nada, por ejemplo. Ojalá podamos construir otras formas de transmisión también. Sí, me parece que estamos en un momento bastante particular en psicoanálisis, porque hay muchas cuestiones que ya vienen en crisis de hace mucho tiempo y ¿no? En relación a las críticas que se le viene haciendo desde distintos campos y que ahora desde hace algunos años tienen mucha mayor visibilidad, o sea, están más puestas sobre la mesa y donde también es como un momento de ir retomando cuestiones que vienen siendo desarrolladas por otros autores para construir otra teoría y otra clínica posible. Obviamente yo no pienso que vaya a haber una revolución del psicoanálisis y que de golpe, bueno, todo el psicoanálisis sea una práctica crítica y contranormativa. Pero sí hay focos de resistencia, me parece, aunque lo hagamos desde aspectos teóricos distintos, pero me parece que está bueno como estos espacios de intercambio para ir también conociendo qué otras cosas hay desarrolladas, porque hay. Pasa que, bueno, muchas veces no las conocemos porque o no se nos transmiten o no tienen tanta difusión, pero hay muchos laburos interesantes. Y también parte de esto de construir otro tipo de prácticas también es en el modo en cómo se estudia la teoría. Hay un modo de estudiar que me parece que es el que se nos transmite en las instituciones formales, que es como una recepción pasiva de los textos, ¿no? Tomada como verdad, de los cuales lo que hay que hacer es aplicarlos, o sea, no ponerlos en cuestión, sino como tomarlos como la base de la práctica, cuando me parece que hay otra posibilidad que es hacerlo investigando, ¿no? Haciéndole preguntas, problematizando esos textos, encontrar sus puntos de inconsistencia, sus obstáculos, sus impensados y colaborar en la producción de nuevos conceptos o en reformulaciones, pero es algo que no se nos enseña mucho a aprender investigando. Y a mí me parece que eso es algo clave. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta? Tenemos un ratito más, si quieren. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, podríamos ir cerrando entonces. Por ahí esto, a mí me gustaría contarles que desde hace un tiempo nosotras venimos trabajando en nuestra propuesta también, que sería justamente el análisis contrasexual. Pueden encontrar en YouTube algunos videos donde hablamos un poquito de eso. Pueden encontrar los talleres que ya vimos que tenemos varios que están liberados. Pero estamos haciendo también una apuesta nosotras de articulación teórica particular y de práctica. Tenemos pensado empezar a trabajar en Ateneos próximamente. Pero ahora, particularmente el sábado que viene, si no me equivoco, o sea, no este sino el otro, es 20, un poco perdida de fechas, vamos a estar dando con Nare un taller, por si alguna quiere participar. ¿Querés contar un poquito de eso, Nare? Sí, es un taller, hace poco dimos uno que era de introducción a la teoría queer, y ahora vamos a continuar con otro que es de introducción a la articulación entre psicoanálisis y teoría queer, donde vamos a trabajar, por un lado, las críticas que se le han hecho a los psicoanálisis desde autores queer, también qué cuestiones
ahí como reformuladas desde la teoría queer, en qué conceptos se apoyan del psicoanálisis también, porque hay un diálogo muy interesante entre psicoanálisis y teoría queer que tampoco está muy retomado. Entonces, bueno, vamos a ir a comenzar a ver un poco esa articulación también. Así que si les interesa, eso va a ser el sábado 20 a las 3 de la tarde. Con paz. Gracias por participar, gracias por sus comentarios. Seguimos en contacto. Bueno, sí, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias, chicas. Chau, chau.